ver la gloria del Señor. Eso a nuestros oídos suena algo demasiado fantástico y grandioso y algo que nos diríamos, me sentaría toda una tarde a contemplar en alguna manera la gloria de Dios o la gloria del Señor. Pero a veces no consideramos que la gloria del Señor la tenemos y la podemos ver y sentir y disfrutar en los asuntos más sencillos de nuestra vida, sin esperar que los cielos se muevan y que haya cataclismos, ni nada por el estilo, ni grandes luces, ni grandes aplausos, ni grandes movimientos. Podemos llegar a ver y contemplar la gloria de Dios en pequeñas circunstancias. Y vamos a ver esta mañana, allí en San Juan, nuestro estudio que estamos teniendo, Evangelio según San Juan, capítulo 2, los primeros versículos de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Tenemos las bodas de Caná. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y anduvieron allí no muchos días. En primer lugar vamos a ver en relación a la gloria, a la manifestación de la gloria del Señor, que esa gloria es consecuente con la vida ordinaria de los hombres, no ordinaria por malo, sino por común. La vida esa que llevamos todos los días, en la cual no podemos evitar en ninguna manera. Hay una gran tendencia a pensar que lo elevado de la religión, lo elevado tal vez de las prácticas, alejadas de la sociedad, alejadas de las cosas comunes de todos los hombres, hacen la piedad, hacen la espiritualidad y la colocan en un escalón más allá arriba. Pero vemos en este pasaje, en esta acción de empatía del mismo Señor Jesucristo, vemos que el Hijo de Dios, aquel que vino desde los mismos cielos a manifestar la gloria del Padre, mostró su gloria en un ambiente que no tenía nada que ver con un templo, no tenía nada que ver con una religión, no tenía nada que ver con un espectáculo. Era un asunto de familia, era una boda que se estaba llevando allí en Canaán. Jesús no está alejado a nuestra vida cotidiana. El problema es que nosotros lo alejamos de esa vida cotidiana y pensamos ver su gloria en otro lado, pero no allí, no en esos hechos que hace en nuestra vida. En esta escena, sin duda que a la madre de Jesús la conocían, era un pueblito chico, capaz que todos en esa aldea estaban invitados y ella tendría cierta afinidad con los de la casa, con esa familia. Hay quienes piensan que ser religiosos o ser espirituales o estar más cerca de la gloria de Dios
es ser más austeros en las cosas del mundo. Capaz que todos hemos pasado por esos tiempos de pensamientos, hasta yo mismo en algún momento pude haberlos considerado. Pero allí estaba Jesús dentro de gente que no le conocía, no sabía que él era el Hijo de Dios, todavía no se había manifestado, no había hecho señales como para manifestarlo, solamente aquellas escenas con Juan el Bautista, nada más. Hasta ahora simplemente era el hijo de María, de José, y tenía allí unos 6 discípulos, nada más, con el que ya había recogido según el pasaje anterior. Hasta ahora había trabajado, había sido un hijo obediente en su casa, tenía ese testimonio normal de decir de Nazaret, el hijo del carpintero, el que le ayudaría a llevar y presentar a sus trabajos. No había mucho más que eso. Y sin embargo, para dar inicio a su ministerio, para mostrar por primera vez su gloria, no buscó un gran escenario, no buscó gente aplaudiendo, no buscó esas multitudes para que sean espectadores de aquello que iba a hacer en aquella ocasión. Solamente sus más cercanos y los que servían, tus discípulos, pudieron presenciar aquel milagro. Ni siquiera todos aquellos que estaban en aquella boda, ¿no? Es más fácil, a veces pienso, llevar vidas alejadas de todo, alejadas de las situaciones sociales y de todo el entorno, y pensar que ya estoy bien, o soy religioso, o soy espiritual, porque me he alejado de toda otra circunstancia que pueda ser contraria a esa fe que yo realmente profeso y creo. Hay gente que piensa que tener compañerismo o confraternidad con compañeros de trabajo, compañeros de estudio o cosas así, es como bajar el escalón de la espiritualidad y comprometer en alguna manera la fe. Eso es absurdo, eso solamente lo puede decir alguien que es muy débil en su fe, porque el débil en la fe sí puede ser comprometido, pero no se puede juzgar la espiritualidad por esas cosas. Porque es más fácil rehusar una invitación a actividades con incrédulos que estando en esa actividad con incrédulos manifestar la esperanza y la fe genuina en el Señor Jesucristo. Esa es la gran verdad. Es más fácil orar con los hermanos, tener tiempos de alabanza, leer la palabra de Dios cuando estamos en este tipo de ambientes, que hacer estas cosas y mantenerme en comunión con Dios en una situación que no tenga nada que ver con eso. ¿Qué es más fácil? Aquí tenemos que en esta experiencia, esta situación, ya en el capítulo 1, versículo 14, acá el evangelista, el apóstol, el escritor del evangelio, Juan, dice, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos la gracia del Señor. Una gracia que desciende, una gracia que comprende, una gracia que tiene empatía por aquellos que no estaban allí para alabarle, que no estaban allí para exaltarle, simplemente le habían convidado, porque estaba con su madre, convidado a participar de aquella circunstancia. Qué lindo, porque la gracia de Dios y la gloria de Dios se muestra muchísimo más en los lugares de contraste, porque ahí se revela realmente, ahí realmente se ve cuál es nuestra fe, cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra comunión con el Padre, porque aquí es sencilla mostrar la comunión con Dios, pero muéstrala en otro lugar, a ver si es tan sencillo. Ahí se ve la verdadera madurez del Hijo de Dios. Yo me pregunto, ¿de qué sirve la sal? Especialmente en estos tiempos antiguos, si no está en contacto con la carne que necesita ser preservada. No sirve absolutamente de nada. ¿De qué sirve la luz
Si yo la prendo en pleno rayo del sol, no sirve de nada. La luz sirve cuando se arrima hacia los lugares oscuros y disipa las tinieblas. Ahí es cuando realmente la luz es apreciada en alguna manera. ¿Y de qué sirve una vida de un creyente aislado detrás de un conjunto de legalismos y ritualismos si no es capaz de acercarse a la gente y mostrarle que la gloria del Señor está en los hechos más sencillos, cuando confiamos, cuando creemos, cuando acudimos a Él en toda circunstancia? Entonces, en primer lugar, la gloria del Señor es consecuente con la vida cotidiana. En segundo lugar, la gloria del Señor se muestra cuando aprendemos a esperar en Dios. Cuando aprendemos a esperar o acudir a Dios. Sabemos que Jesús siempre esperó en el Padre. Nunca actuó precipitadamente. Siempre esperó su tiempo para hacer lo que el Señor, para que su Padre le mandaba, ¿no? Y allí en esta situación leemos que el versículo 3 dice, y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como le dije, María sería muy cercana a los de la casa, por eso tiene esa confianza para estar en los detalles, en lo que está sucediendo, en lo que no está sucediendo, en qué falta, en qué no falta en aquel lugar. Y ella puso su confianza plena en aquel hijo, pues estaba con sus hermanos también, ¿no? Hijos de María, no solamente estaba Jesús, estaban el resto de sus hermanos también. Eso lo vimos en el último versículo. Había dicho, después que descendieron de Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea, estaban todos sus hermanos allí, pero ella fue ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué fue a Jesús? Porque sin duda que aquella experiencia, como casi 30 años atrás, en el tiempo del alumbramiento, en aquella aparición de los ángeles, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será concebido del Espíritu. No sé, cuando ella aún no había conocido varón, todas aquellas cosas estarían en su corazón, abrazadas, y diría, ¿en qué momento se ha de manifestar todo aquello? Pero igual ella creía y esperó todo ese tiempo. Y allí estaba, mirando a Jesús, no solamente como hijo obediente, sino como aquel que puede resolver aquella situación de aquella gente que tal vez ni conocía. Entonces apela al corazón del mismo Señor Jesucristo. Y él le dice, aún no ha venido mi hora. Jesús, siendo Dios, para manifestar su gloria, también aprendió a esperar el tiempo de Dios. Interesante, ¿no? Aún él aprendió a esperar, siendo el Dios, el tiempo correcto para la manifestación de esa gloria. Aún no ha venido mi hora. Y a veces las situaciones nos apremian y nos exigen una respuesta y tiene que ser ya, y a Dios le decimos tiene que ser ya, y no puede pasar de más esta semana en la cual se haga, si no hago esto o hago lo otro. Y corremos en ese corazón desesperanzado, esos pensamientos que nos apresuran. Entonces, esta semana leía un poema, un relato de un grano. Un grano de trigo, un grano de una semilla de un árbol, de un frutal, lo que sea, que en un ficticio, ¿no?, pensamiento de esta semilla decía, bueno, qué bueno, yo quiero alimentar a esa gente, quiero producir frutos, quiero dar sombra, y estaba entusiasmadísimo ese grano, esa semilla, cuando es concebida. Lo que no sabía esa semilla era que tenía que ser enterrado, que tenía que esperar tiempo, que tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenía que ser cuidado
para después hacer todas esas cosas, porque todo tiene su tiempo. No es cuando nosotros queremos que la gloria del Señor se va a manifestar, aunque pensemos que sea lo correcto, que así sea. ¿Sabemos esperar en ese tiempo de Dios? ¿Sabemos? A veces los consejos de los amigos vienen a presionarnos en lugar de ayudarnos. Vienen a exigirnos que tenemos que hacer esto o lo otro. Tal vez las mismas amenazas de afuera nos dicen, ahora es ahora o es nunca. Y miramos para arriba y no recibimos una respuesta. No vemos esa gloria manifestarse. Y todo nos exige ya. Ahí estaba el rey Saúl con el ejército de él desertando, el enemigo avanzando, fortaleciéndose y Samuel no venía y tenía que presentar el sacrificio para ir a la guerra. Y bueno, Samuel no viene, hay que hacerlo, lo hago yo y ya está. Y presentaron el sacrificio. Y Samuel le dijo, loca cosa has hecho. ¿Por qué no esperaste? Espera en Dios, Dios nunca llega tarde. Nosotros salimos apurados antes que Él llegue. No llegamos a ver la gloria de Dios por nuestra propia precipitación o la precipitación de nuestros propios apuros. Allí estaba y faltando el vino. ¿Qué situación aquella? No era de las más agradables porque era de alguna manera vergonzosa para los novios, para delante de los invitados. El maestro de sala se vería confundido y ofendido también porque no podría presentar lo que él realmente le gustaría presentar. Y allí estaba también un poco ansiosa la madre de Jesús, María, diciéndole, bueno, se han quedado, no tienen vino. Obviamente en esa expresión va incluida un dejo de exigencia, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo ahora, por ellos. Y a veces nos dirigimos a Dios, así nosotros. Y decimos, ya tienes que hacer algo. Esta situación no puede seguir de esta manera. A veces cuando nos quedamos sin algo, pensamos que tiene que ser ya. Ya tiene que venir la solución. Nos quedamos sin fuerza y ¿a dónde vamos? Vamos a Dios y decimos, ¿y por qué me quedé sin fuerza? Necesito fuerza ahora. Nos quedamos sin dinero y vamos a Dios y le reclamamos, ¿por qué me quedé sin dinero? Necesitas hacer algo ahora, manifiéstate ahora. Nos quedamos sin pasión, nos quedamos sin esperanza, nos quedamos sin estas cosas y le exigimos y vamos a Dios. Y no está mal ir a Dios. Y Dios nos escucha. En todo momento, en toda situación, y Él tiene un tiempo precioso para manifestar su gloria. A veces estamos con el tanque allá vacío, marcando la aguja allá en el cero, en rojo, y ahí nos dirigimos a Dios. ¿Y tú piensas que Dios ya no sabía eso? Claro que lo sabía, pero a veces tenemos que tocar fondo para ir a Dios. Tenemos que tocar fondo para saber que Él está allí también. Como estaba Jesús, Él también estaba allí, presente en esas circunstancias. Ya sabía lo que estaba pasando. Tenemos que tocar fondo para ir a Él. Nos dirigimos cuando nos quedamos sin algo, pero ansiosos por un ya. Ya. En lugar de ir a Él, mostrar nuestra situación, si somos conscientes de esto, y tú también lo eres. Muestra en tu tiempo oportuno tu gloria en esta situación, que se manifieste. Eso sería lo correcto. Allí, por ejemplo, cuando Jesús le dice a ella, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? A veces podemos leer y pensar, bueno, esto es un poco despectivo, porque dijo mamá o madre, ¿qué tienes conmigo? En realidad era una expresión cariñosa. ¿No? Capaz que hoy día en nuestra cultura se tomaría de otra manera, pero no en aquellos tiempos, porque si leemos, por ejemplo, en el tiempo de la crucifixión, allí en Juan capítulo 19, los últimos versículos 26 y 27, estaba María allí, estaba Juan, estaban otros allí, estaba Jesús crucificado, y le dice, mujer,
he ahí tu hijo. ¿Por qué le dice eso? Por su gran compasión y amor por aquella madre que quedaba desamparada también de su hijo, de su ayuda. Dice, bueno, Él te va a cuidar. Es eso lo que significaba. Él se va a hacer cargo de ti. Mujer, he ahí tu hijo. Esa expresión mujer es afectiva, es fraternal, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver que la gloria se muestra, y es justamente lo que ilustra acá, en la verdadera religión. En la verdadera religión. Allí dice que había 6 tinajas. Versículo 6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Una cosa no faltaba en aquella ceremonia, faltaría el vino, pero no faltaba las tinajas de agua y el agua. Porque el ritual de la purificación, del lavamiento de manos, de los pies de los invitados cuando llegaban para que entraran a ese lugar, el lavamiento continuo de los útiles mientras se usaban, toda esa forma ritualista no podía faltar. Y eso era la religión. Y creo que es precioso que el Señor Jesucristo iniciara su primer milagro haciendo esto y no otra cosa, no por ejemplo la resurrección de Lázaro, que hubiera sido fantástica a los ojos de los hombres para dar un puntapié inicial a su ministerio, y lo hace mostrando un antes y un después en la religión, a través de la ilustración. Pasó el tiempo del lavamiento de manos, la purificación del agua, de los ritualismos, y ahora viene otro tiempo, el del nuevo pacto, que es tipificado obviamente con aquel vino, ¿no?, que debían beber. Ya no el agua para lavado exterior, sino el vino para beber. Es lindo esta enseñanza que nos presenta acá en este primer lugar, un cambio de dentro a afuera, los días de ceremonialismo pasando y los días de la verdadera fe, adoración viniendo. Porque más adelante, un poquito Juan ya le va a decir a la samaritana, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, ya no en este monte, en este lugar, en este otro, ¿no? Ya vemos cómo ese cambio de mentalidad ya lo va trayendo el Señor e instalando en el inicio de su propio ministerio terrenal. No veremos la gloria de Dios en los ritos exteriores, en el ascetismo del cuerpo, en guardar ciertas cosas ritualistas, en usar sotana, en hacer esto, practicar abstinencia de lo otro. No veremos la gloria de Dios en esas cosas. Hay cosas de esas que nos ayudan para el orden de nuestra vida, pero no para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la recibimos a través de una fe genuina, real, en ese nuevo pacto, cuando bebemos y comemos la sangre del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la gloria muestra su poder, como vamos a ver ahora, en los elementos naturales. La gloria de Dios la gloria del Señor no necesita espectáculo de ángeles bajando y subiendo para revelar su gloria, aunque sucedió así en alguna oportunidad. Aún en los elementos esenciales de una acción cotidiana podemos ver la gloria de Dios. Aún en una alacena que se vacía y no llega a fin de mes, en la provisión del Señor para que sí llega y darle gracias, veo la gloria de Dios. En esas cosas sencillas, como lo vemos acá. Esta señal fue para los discípulos, aquellos 6 que ya se habían recogido con él, su madre, y bueno, los que servían se dieron cuenta de qué había pasado, pues ellos pusieron agua, se pusieron hasta allá arriba, bien hasta el borde, y de repente cuando les dice, bueno, saquen de allí, sacaron, era vino. No dice si todo el agua se transformó en vino, o solamente conforme a la fe, como pasó con el aceite de la viuda, conforme a medida iban sacando, lo que sacaban
era el vino ese que se presentaba allí en la ceremonia. Y ahí surge otra pregunta. ¿Se puede usar vino? ¿Podemos o no? Esa pregunta ha circulado por todos los círculos cristianos por muchos tiempos. ¿Se puede o no se puede usar vino? ¿Está bien o está mal? Y ya cuando hacemos esa pregunta automáticamente estamos restringiendo lo que es la fe de los elementos exteriores. Lo que es la fe a los ritualismos exteriores también, ¿no? Es común a veces tener esa percepción, porque a veces se ha inculcado eso, que lo glorioso no toca lo físico o lo terrenal. Y si yo toco lo terrenal, especialmente aquellas cosas que comúnmente tocan los que no quieren saber nada con Dios, entonces yo me torcí, me desvié, me alejé absolutamente de lo que es la fe. Debería solamente, para dejar algún pensamiento sobre eso, un par de versículos. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y no bebas agua. Yo siempre me quedo con ese versículo, por eso no tomo agua. ¿Para qué seguir leyéndolo? Bueno, vamos a seguir leyéndolo. Y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo recomendando usar vino. Eso sí que se escapa a los conceptos tradicionales de lo que es la espiritualidad allá arriba, alejada de las cosas de este mundo. No bebas agua. Yo pensé que a mí que me diga Coca-Cola, otra cosa. Pero el problema no es si se usa o si no se usa el vino. Aquí aparece Pablo mostrándonos un par de situaciones o conceptos que deberíamos tomar, ¿no? Pareciera, cuando leemos este versículo, que Timoteo ya tenía ciertos escrúpulos en relación al vino. Obviamente ya estaba instalado dentro del grupo de los cristianos ese aspecto de decir, no, vino no, eso es carnal, ¿no? Por eso él no bebía. Capaz que por sus antepasados griegos, sabemos que los griegos le daban mucho al vino y las borracheras, capaz, no sabemos si era un aspecto muy particular, personal de él, pero al introducir en esta carta, me imagino que esto iba para todos los cristianos que tuvieran ese recelo de decir, esto no se toca, esto me hace menos espiritual o me hace más carnal o lo que fuere, ¿no? Pero lo cierto es que Timoteo tenía esos escrúpulos allí y era algo que se ve conocido en ese tiempo. Pero además dice cómo usarlo. Usa un poco de vino. No es toma vino, sin medida ni nada. Usa un poco de vino y presenta la causa. Por causa de tu estómago. O sea, por las frecuentes enfermedades. Claro, en aquellos tiempos no existía la OCE de hoy día. Era mejor que hoy, no. El agua no era tan purificada. Acá en San José se puede tomar todavía de la canilla, pero en Montevideo es bravísimo tomar de la canilla o en otros lugares. Pero lo cierto es que en aquellos tiempos no existía ese sistema de purificación tan perfecta, ¿no? Entonces, a algunos les provocaba así esos malestares estomacales, como podía ser a Timoteo y a cuantos otros. El asunto es que acá el vino se recomienda como remedio, no como bebida. O sea, el asunto a considerar es cuál es la causa por la cual yo tomo vino. Ese es el asunto central.
¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿O qué es lo que me motiva a no hacerlo? No porque el vino sea malo en sí mismo, sino la causa que me lleva a ello, es lo que puede ser malo o mala, buena o mala. Sabemos que el vino es una costumbre muy peligrosa. Tenemos, por ejemplo, Noé, cuando sale del arca, planta la viña, ¿no? ¿Qué pasó? Se emborrachó. Eso provocó conflicto con sus hijos. Uno es expulsado, después de ahí viene un montón de secuelas. Vemos el ejemplo de Lot, que las hijas lo emborracharon también con el vino, y así otro montón de cosas. La Biblia dice, no mires al vino cuando rojea, porque es peligroso. El peligro del vino es real. Es real absolutamente. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos con el Espíritu Santo. Ese hay disolución es un hecho. Es un hecho establecido. Hay disolución. Y eso es más o menos en el tiempo de Timoteo también. Era algo visible lo que provocaba ese vino, y por eso también el desapego, el alejamiento de los cristianos de ello, ¿no? Pero Pablo dice, el problema no está en el vino, el problema está en la causa por la cual lo tomo, qué es lo que estoy buscando cuando lo estoy haciendo, ¿no? Cuando María va a Jesús y le dice, no hay vino, Jesús le dice, bueno, lo voy a hacer. Simplemente le dice a los demás, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. O sea, hay una confianza plena de María en que el Señor Jesucristo siempre hace y obra a nuestro favor. O sea, está esa confianza plena en simplemente hagan lo que Él diga. Eso es fe y confianza. Y estaban aquellos frascos allí, 6 tinajas. Se calcula que tendrían más o menos entre 70 y 100 litros cada una. Dice que la llenaran, y la llenaron hasta arriba. Realmente obediencia también en aquellos que servían, que no conocían, no sabían lo que iba a pasar. Simplemente hubo una obediencia a lo que Él decía, porque María dijo, hagan lo que Él diga. La obediencia al Señor Jesucristo, a lo que Él dice, es lo que nos permitirá a nosotros ver su gloria manifestarse aún en los elementos naturales, como el agua, en este caso, en la tinaja, el aceite de aquella viuda en los tiempos de Elías. Se lo tomaron en serio y llenaron a tope. A veces nosotros, capaz que en esa situación, decimos, bueno, voy a echar un poco, no sé, a ver qué pasa. Si veo que resulta, lleno más. Entonces nosotros andamos por ese tipo de desconfianzas en nuestras esperas delante de Dios para ver su gloria. Pero Dios y el Señor no tienen límites para manifestarla. No hay elementos que le puedan frenar. No hay elementos demasiado sencillos ni vidas demasiado simples que Él no pueda llenar, que Él no pueda satisfacer, que Él no pueda en esos asuntos manifestarse. Cuando le llevaron, dice al maestro Sala, lo probó, quedó asombrado y fue a reclamarle al novio. Dice, pero lo común es que se presente el mejor vino primero, y cuando ya los demás no pueden discernir qué es bueno y qué es malo, se pone el malo. Y vos has dejado el mejor para el final. Claro, no sabía ni qué pasó, no sabía absolutamente nada. Movería los hombros así nada más, porque no fue un milagro para recibir aplausos, sino para darnos esa enseñanza de un cambio que ya se venía, del ritualismo, de lo exterior a lo interior. Y a los discípulos y a María para decir, bueno, el tiempo del ministerio ha comenzado. Dios usó a María para eso. Jesús estaba esperando el tiempo que el Padre demostrara, es hora de iniciarlo. Ya había pasado el bautismo, la tentación. ¿Cuándo iba a empezar a manifestar su gloria? Y ahí estaba, en esa ocasión lo vio.
en esa ocasión. Y Dios usó aquella situación para mostrarle, este es mi tiempo. Y tal vez nuestra situación, la que fuere, tal vez por el consejo de un hermano o lo que sea, por las oraciones, podemos ver, bueno, este es el tiempo de Dios, o este no es simplemente el tiempo de Dios y debo seguir esperando lo que Él quiera para que manifieste su gloria. Pero Jesús sí se preocupa por todos los detalles. Él tiene presente todos los detalles de nuestra vida, aunque nos parezca que se le están pasando por alto. Y nos impacientemos. Y cuando nos impacientamos, ahí entendemos, no estoy preparado todavía. Mi fe todavía no está preparada para ver la gloria de Dios, porque todavía sigo con esas inquietudes de mi propio corazón, de mis propios pensamientos. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Conmigo no tiene mucho problema, es fácil contarlos. Pero Él sabe todas esas cosas y a veces a nosotros nos cuesta descansar en ese conocimiento, en ese poder de Dios para todo ello. ¿Tienes algo en tu vida que te preocupa? Descansa en Dios. Ve a Él y descansa en Dios, pero de una forma pacífica, no conflictiva. Porque a veces decimos, estoy esperando en Dios, pero estamos en conflicto con Dios. Estoy esperando en ti, pero tienes que hacerlo. No esperes el conflicto con Dios, porque nadie ha ganado un conflicto con Dios. Nadie puede quedar parado delante de Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Dice, Jesús hizo esto, dice, y reveló o mostró su gloria en este lugar. Ayer en Juan tenemos unos 7 milagros en los cuales se muestra la gloria de Dios, que los iremos, la gloria del Señor, en los cuales lo vamos a ir mirando. No se escriben todos acá, pero se escriben 7. 7 especiales que los cuales que nos dan una enseñanza particular de su ministerio, de su vida, de su carácter, como ahora nos habla de un ministerio, un nuevo tiempo que está iniciando, otros como la curación del niño, la alimentación de los 5.000, la resurrección de Lázaro, la sanación del paralítico de 38 años, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver acá dentro del libro, ¿no? Decía Juan, y vimos su gloria, aquí estaba, Juan presenciando, Juan sentado allí, mirando aquello. Y cuando dice, y vimos su gloria, entre esas cosas se refiere a eso. Yo lo vi, dice Juan. Yo vi su gloria. Yo estaba sentado allí. Yo estaba en ese tiempo de necesidad también. Y pude ver su gloria. Dice, sus discípulos, dice, creyeron. Sus discípulos creyeron en Él. Pero si eran sus discípulos no creían en Él, o sea, le habían comenzado a seguir por el testimonio de Juan. ¿Recuerdan? Juan les dijo, es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, y le siguen esa confianza. Cuando empiezan a ver esos milagros, su fe se asiente y creyeron en Él. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios que ha venido a estar con nosotros verdaderamente, ¿no? Hay gente que nos mira a nosotros y tiene conflictos, un montón de conflictos. Dice, debería volver a la iglesia, pero no puedo, tengo una vida demasiado desordenada. He hecho demasiadas cosas malas, sería un hipócrita si voy a congregarme a la iglesia, si vuelvo a estar allí. Yo no soy el tipo de gente que Dios está buscando, mi vida está demasiado estropeada, capaz Dios tendrá un tiempo para mí, y todos se empiezan a acusar de diferentes maneras en los asuntos del Señor, pero no saben que el Señor Jesucristo puede hacer todas las cosas y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, no vino a salvar a los perfectos, a los justos, a los santos, a los que ya estaban delante de Dios, sino justamente a los otros. El Señor Jesucristo puede manifestar su gloria aún en el más descarriado, en la situación que ustedes quieren. Oraba el hermano Julio por Débora. Yo tengo un lindo recuerdo de sus hijos y sé que Dios todavía no se ha olvidado de ellos, ni de los míos, ni de los de ustedes.
y Dios tiene un tiempo en el cual les recogerá, y oramos que así sea, y oramos que sea de esa manera, y podamos ver la gloria de Dios en el tiempo de Dios manifestarse en vidas que pensaban, bueno, es solo agua en tinaja, no sirve para beber, pero la puedas convertir en algo bebible, en algo para el disfrute y para el goce de los otros también. ¿Qué necesitas de Dios? Porque no necesitamos rituales para ir a Dios. Necesitamos corazones sinceros que crean que Él es, que crean que Él puede, que crean que Él entiende y no hay ninguna situación grande o pequeña que sea como para que Él no la atienda. Él conoce todos los aspectos de nuestra vida. Los discípulos dicen y creyeron en Él. Y como dice Juan 1:12, a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí aquellos discípulos se estaban convirtiendo en hijos de Dios. En aquel momento, ¿y qué hay de ti hoy? ¿Qué área de nuestra vida se encuentra vacía? ¿Qué área de nuestra vida ha llegado a ese tipo de agotamiento y no tiene más recursos? Que decimos, hasta aquí llegó y no hay más solución para esto o para aquellos. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? Si pensamos en la idea de milagro como aquel gesto aparatoso para despertar admiración y aplausos, no lo va a hacer para ti eso. Porque no busca exaltarnos a nosotros, pero sí puede manifestar la gloria de su poder en un acto simple y sencillo, la cual solamente Él se lleve la gloria y honra en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso sí puede hacer Dios, el Señor Jesucristo en nosotros. Y lo último que voy a notar en nuestro texto, en esta mañana, allí en Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y no creo que en el corto tiempo del ministerio del Señor Jesucristo los acontecimientos sean al azar, ni los tiempos decididos al azar. Todo estaba cronometrado. No se perdió un minuto, una noche, un día. Cuando dice al tercer día, es porque realmente quiere resaltar ese hecho de ese tercer día. ¿Por qué tercer día? Porque en el tercer día se cambia del ritualismo, del agua exterior, al vino para beber. Al tercer día se cambia la desesperanza a la esperanza, el vacío a lo lleno. 3 días estuvo Jesús en la tumba, 3 días de oscuridad, de angustia para otros. Al tercer día hubo un cambio a esperanza y vida, de muerte a vida, antiguo pacto a nuevo pacto. Por eso en la celebración de justamente la cena que hace con sus discípulos, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros sea derramada. ¿Y con qué lo representa? Con aquel vino nuevo. Al tercer día también quedaba simbolizado allí en aquel lugar. Y lo más lindo que podemos pensar es que dice, lo beberé nuevo en el reino de mi Padre con vosotros. Vamos a tener la gran boda, la gran celebración, y ahí no va a haber escasez de aquello que llena la vida, escasez de aquello que viene de la mano del Señor Jesucristo. Capaz que hoy como María te das cuenta de una necesidad en tu familia, en tu vida, en tus circunstancias, en lo que sea. Te digo, puedes ir a Jesús por eso. Puedes ir a Jesús, pero tienes que ir con la misma confianza de que Él va a hacer sobre tu familia, sobre lo que sea. Quizás Dios pueda llenar nuestra vida a tope
con su gracia preciosa en esta mañana. Así que vamos a orar, que así sea. Después de esta reflexión, el Señor muestra su gloria y lo hace en las situaciones cotidianas, a veces de nuestra vida, donde pensamos que no le vamos a encontrar, Él también está allí presente. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra preciosa que nos anima, nos alienta, Señor, cuando leemos estas historias, estas anécdotas. Padre, de aquella sencillez, de aquella boda, de aquel agua, las tinajas, pero ese amor inmenso que todo lo llena, que todo lo cubre, que todo lo ve, que es capaz de tener esa empatía para cubrir las necesidades que a veces vemos como perdidas, oh Dios. Ayúdanos a tener esa confianza, esa sencillez de poder acudir a ti en todo tiempo, en todo momento y en toda situación, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque no depende de las cosas exteriores, sino de tu Espíritu en nosotros obrando esta gracia maravillosa, dándonos crecimiento, entendimiento, Señor, y llenándonos de esa esperanza en la cual un día estaremos delante de tu presencia y nos gozaremos y beberemos de aquella copa contigo, Padre. Te pido por los presentes, por sus necesidades, cúbreles, oh Dios. Cubre a cada uno de ellos, ya sea en salud, ya sea en necesidad emocional, ya sea en trabajos, oh Dios. Padre, cubre a aquellos, Señor, que están desanimados, que están desalentados, que han recibido algún tropiezo del enemigo y se han apartado o alejado, Dios. Padre, que puedan entender que solamente en la comunión con los hermanos, a través de tu palabra, pueden recibir ese crecimiento y esa gracia preciosa la cual puede mostrarles tu gloria, Padre, en sus vidas. No importa lo alejados que hayan estado, tu transformación será evidencia de tu poder, Padre. Pido por ellos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.